Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches, estimados compañeros. Me parece que ya estamos varios conectados. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Muy bien, tal vez alguien tenga alguna consulta respecto a lo que ayer hemos visto, perdón, el día lunes hemos visto, todo está, de todas formas, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, ¿no? Pero quería consultarles si tienen alguna duda específica, alguna duda que quieran realizar respecto a los trabajos, diapositivas, no sé, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, entonces veamos. No, en la clase del lunes habíamos visto esta parte, lo que son las fuentes del derecho tributario, y ya le habíamos dado un poco de contenido, un poco de explicación respecto a por qué tenemos esta regulación en el Código Tributario respecto a las fuentes del derecho, ¿no? La Constitución Política del Estado, al ser la norma suprema, ¿no? La norma que establece de la estructura de poder, la estructura política, la estructura administrativa, la estructura de gobierno, ¿no? La estructura territorial administrativa, los niveles, la autonomía que rige en Bolivia a partir de la gestión 2009. Y por otro lado, tenemos los principios, derechos y garantías de los que gozan, o de los que gozamos todos los bolivianos, y por los cuales tienen que ser respetados, tienen que ser resguardados, respetados, resguardados, ¿no? Por la propia o por el propio Estado, ¿no? Entonces, vemos la jerarquía normativa, la Constitución, los convenios y tratados internacionales, el Código Tributario, las leyes, los decretos supremos, resoluciones supremas, reglamentos, ¿no? ¿Qué más habíamos explicado? ¿Por qué la Constitución Política del Estado es la norma suprema? Bueno, pues porque a partir de la independencia del Estado de 1826, 1825, 1826, se conforma un grupo de personas que van a ser los asambleístas constituyentes originarios. Nos recuerden ustedes que la consigna del MAS a momento de ingresar como primera gestión de gobierno, ¿no? Estableció, lo que quería era refundar el Estado, ¿no? Refundar el Estado, que exista reconocimiento de los pueblos indígenas originarios campesinos, que se retome lo que son las costumbres anteriores y demás, los valores, principios anteriores. Y para eso, obviamente, después de obtener, digamos, el órgano ejecutivo, ¿no? Llamó a una asamblea constituyente, pero ya no llamó a una asamblea constituyente originaria, ¿no? Llamó a una asamblea constituyente derivada de un poder, porque en el 2005, 6, 7, 2007, perdón, 8, 9, ya no estábamos hablando de un nuevo Estado, sino teníamos ya un Estado constituido, ¿no? Teníamos sobre la base de algo, se estableció una nueva constitución, ¿no? Desde 1826, la primera constitución, hasta la fecha, hasta el 2009, tenemos alrededor de 20 reformas constitucionales, ¿no? Se han ido introduciendo diferentes tipos de regulaciones en la constitución, ¿no? Regulaciones, por ejemplo, el derecho a la igualdad se ha ido aplicando en el paso del tiempo, por ejemplo, en el voto igualitario, porque antes, hasta 1950, si mal no recuerdo, la mujer no podía votar, entonces se fueron introduciendo diferentes tipos de... buenas noches, ¿no? Muy bien, yo les voy más rato les voy a pedir, por favor, o igual podrían poner sus nombres
en mensaje para que yo le saque foto y pueda también tomar control de asistencia. Bueno, entonces tenemos diferentes reformas constitucionales, ¿no? Pero bueno, la que llama la atención y la que está vigente es la reforma o la nueva constitución, ¿no? Obviamente sobre la base de las anteriores constituciones o de todos los derechos consolidados de anteriores constituciones en la Constitución de la Gestión 2009, ¿no? La Constitución deviene de un poder constituyente originario, le habíamos dicho porque no hay un poder anterior, es extraordinario porque es único, no es supremo porque no hay otro poder encima de ese poder, es directo porque proviene directamente del pueblo, ¿no? La propia Constitución establece los mecanismos por los cuales se va a reformular la misma Constitución, ¿no? Las normas en el tiempo no son eternas, no son inmodificables. Las normas tienen un sustento que van a ser los hechos sociales. Entonces, por eso no existen normas eternas. Además, las normas se interpretan de diferente forma a partir de la coyuntura como tal, ¿no? Siempre se tiene que interpretar las normas a través de un contexto económico, histórico, político y demás. Y la propia Constitución establece cuáles van a ser los órganos de poder que nos interesa ver en materia de derecho tributario, ¿no? ¿Qué más hemos visto acá? Fuentes formales, fuentes materiales, ¿no? El tema de las fuentes del derecho, ¿por qué hablamos de fuentes? Porque son de dónde proviene el derecho tributario, ¿no? Y como fuentes formales habíamos visto que existen normas que son vehículos introductores de otras normas, es decir, la norma suprema, la Constitución, establece cuáles son los mecanismos para que otra norma pueda ingresar al sistema normativo, ¿no? En general, no simplemente al sistema normativo tributario. Y tenemos las fuentes materiales, obviamente las fuentes formales, cuando hablamos de fuentes formales nos referimos a este tipo de fuentes, ¿no? Cuando hablamos de fuentes materiales ya nos referimos a los hechos sociales, ¿no? Los hechos que tienen relevancia jurídica, ¿no? Porque no todos los hechos tienen relevancia jurídica. Por ejemplo, una tarde que llueva no tiene relevancia jurídica, pero que exista una catástrofe producto de una lluvia, una tormenta, sí tiene relevancia jurídica, ¿no? En el tema tributario, nos van a interesar hechos sociales o realidad social que tengan componente económico respecto al principio de capacidad contributiva, ¿no? Básicamente. A eso nos referimos con fuentes materiales. Fuentes materiales no está regulado en el Código Tributario, pero en realidad las fuentes materiales, los hechos sociales, los hechos económicos, son las reales fuentes del derecho tributario, ¿no? Acá habíamos visto una clasificación diferente, ¿no? O una clasificación, o el mismo artículo 5 del Código Tributario, pero expuesto de diferente forma ya en función a lo que ya habíamos visto. Fuentes introductores primarios, ¿no? Instrumentos introductores primarios, nos referimos a la Constitución y a las leyes. ¿Por qué? Porque la Constitución es un vehículo introductor de leyes, ¿no? Y acá recordamos lo siguiente. ¿Cuáles son los componentes del Estado? Población, territorio, gobierno y soberanía, ¿no? Algo que nos interesa a nosotros conocer es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Bueno, pues es la capacidad que tiene una persona o un Estado para poder tomar sus propias decisiones sin injerencia de ningún otro. Es decir, sin consultar a otras personas, otros estados, ¿no? Eso hablamos de soberanía absoluta, pero en la actualidad ningún Estado tiene soberanía absoluta. ¿Por qué? Tienen soberanía relativa porque necesariamente tienen que consultar a otros estados de acuerdo a los convenios, tratados internacionales que se han suscrito. Tenemos diferente tipo de convenios y tratados internacionales, tenemos diferente tipo de organismos internacionales, ¿no? Como la CAN en el caso boliviano, como la ONU, qué sé yo, ¿no? Diferente tipo de organismos, entonces no existe una soberanía absoluta, sino una soberanía relativa, ¿no? La capacidad que tiene el Estado boliviano de poder tomar sus propias decisiones. ¿Cómo se ejerce la soberanía? No, perdón. ¿En quién radica la soberanía? En la población, en el pueblo que somos nosotros, ¿no? ¿Cómo se ejerce la soberanía? De manera directa, de manera delegada. La Constitución establece estos parámetros que estoy señalando, ¿no? ¿Cómo ejercemos la soberanía de manera directa? A través del referéndum, cabildo, ¿no? Donde se toman decisiones, agrupación de personas donde se toman decisiones. ¿Cómo se ejerce la soberanía de manera delegada a través de la elección de nuestras autoridades, ¿no? Actualmente elegimos el órgano, los representantes del órgano ejecutivo, presidente, ¿no? Vicepresidente. Elegimos el órgano legislativo,
diputados, senadores. Elegimos el órgano judicial también, ¿no? Que es una novedad a nivel mundial que se elija, digamos, a través del voto popular a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, esto ya tiene diferente tipo de críticas que no viene al caso mencionar. Entonces, la Constitución es un vehículo introductor de leyes, ¿no? Cómo se ejercen la soberanía a través, de manera directa, de manera delegada. Ejercemos la soberanía de la población de manera delegada a través de la elección de nuestras autoridades, ¿no? Esa es la regla, lo que quiero que se tenga presente, ¿no? En esta parte. Nuestros representantes que elegimos, diputados, senadores, ellos tienen la facultad, la competencia de emitir leyes. Nuestros representantes en última instancia van a emitir leyes, ¿no? Y la normativa legal, las leyes, ¿qué finalidad tienen? La finalidad que tienen es básicamente regular conductas, ¿no? Regular conducta. Siempre vienen de hechos sociales, ¿no? De situaciones que necesitan regulación, y lo que van a, en definitiva, establecer, regular conducta, van a establecer mandatos o van a establecer prohibiciones, ¿no? Es básicamente la regla. Mandatos, como por ejemplo, lo que vamos a ver, mandato, una obligación, la obligación de tributar. Van a establecer prohibiciones, por ejemplo, no matar a otras personas, no delinquir y demás, ¿no? Mandatos, prohibiciones. Entonces acá tenemos una parte importante que es la Constitución Política del Estado, al ser la norma suprema que establece los órganos de poder, los derechos, garantías, también establece un órgano de poder que es el legislativo, que son nuestros representantes, ¿no? Que van a tener la facultad de emitir leyes, ¿no? Ahora, las leyes son otro instrumento introductor primario, porque van a ser otro vehículo introductor, pero en este caso ya no de leyes, sino de reglamentos, ¿no? Y todo lo demás, instrumentos introductores secundarios, ya vamos a hablar de normativa reglamentaria que tiene que tener, que tiene que resguardar o tiene que ser coherente, ¿no? Con las leyes, y obviamente si es coherente con las leyes va a ser coherente con la Constitución, porque las leyes son coherentes con la Constitución, ¿no? Coherentes, compatibles. La normativa infraconstitucional, todo lo que está debajo de la Constitución tiene que ser coherente, tiene que ser compatible con la Constitución política del Estado, ¿no? Entonces acá un concepto importante es la competencia y el procedimiento. Competencia. ¿Quién es competente para emitir una, qué sé yo, la Constitución? La Asamblea Constituyente Originaria, que es un poder originario, no extraordinario y demás, lo que hemos visto antes. ¿Quién es competente para emitir leyes? El órgano legislativo, ¿no? A través de un procedimiento, sí, un procedimiento legislativo, diputados, senadores, ¿no? Cuando levantan la mano, lo que vemos generalmente en noticias, pero que también está regulado en la Constitución Política del Estado. Cámara de origen, Cámara de revisora, ¿no? Se organizan en comisiones, se establecen proyectos, se ponen de acuerdo, levantan la mano, se juntan las dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que son el plenario, ¿no? El pleno de la Asamblea Legislativa, y bueno, pues van a través de la votación, 2/3 van a aprobar leyes y van a sancionar, y después de sancionar tienen que pasar al órgano ejecutivo. El presidente o la presidenta en este caso tiene la obligación de promulgar, ¿no? En un plazo de 10 días tiene la obligación de promulgar, y también podría hacer algún tipo de sugerencia, tal vez no podría estar de acuerdo en el contenido de la ley, ¿no? Podría sugerir que se modifique, pero como existe este principio de separación de poderes que también les había explicado en la anterior clase, el órgano legislativo como que puede, como que no puede considerar las observaciones del órgano ejecutivo de la presidenta, ¿no? Entonces se promulga la ley, entonces la ley tiene vigencia a partir de la promulgación siempre para hechos futuros, no para hechos pasados, ¿no? Eso también lo vamos a explicar. Ahora, algo acá que también es importante ver en el tema de las leyes, en el tema de la Constitución, es que Bolivia a partir de la gestión 2009 es un estado autonómico. Nos interesa ver 3 niveles de gobierno, el nivel central, el departamental y el municipal, ¿no? ¿Por qué nos interesa ver solamente 3 niveles de gobierno? Porque la ley 154 de creación de impuestos de los niveles de gobierno van a establecer qué competencias tiene el nivel central de gobierno respecto a los impuestos, qué competencia tiene el nivel departamental y el nivel municipal respecto a los impuestos, ¿no? Cada nivel de gobierno tiene un órgano ejecutivo y un órgano legislativo, ¿no? Nivel central de gobierno, hemos visto el presidente, presidenta, ¿no? Actualmente, y sus ministros. En el nivel central de gobierno,
órgano legislativo tenemos diputados, senadores. En el nivel departamental de gobierno tenemos el órgano ejecutivo, está el gobernador, ¿no? En este caso, Félix Pazzi, en el caso de La Paz. Tenemos una asamblea legislativa departamental que también emite leyes de alcance departamental, ¿no? Por eso somos un estado autonómico. Tenemos un nivel municipal, tenemos alrededor de 337 municipios en Bolivia, de acuerdo a información del Ministerio de Economía, creo que 340 ahora, que también tienen su órgano legislativo, que va a ser el alcalde, y su asamblea legislativa, o su órgano legislativo, que va a ser el Consejo Municipal, ¿no? Entonces, cada uno de estos órganos de poder tiene competencias respecto a los impuestos. El nivel municipal, en el caso de La Paz y cualquier municipio, tiene competencias respecto a los impuestos, impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Impuesto a la propiedad de vehículos automotores, impuesto a la transferencia onerosa de bienes inmuebles cuando se compra o cuando se vende un bien inmueble o un vehículo automotor. ¿Quién tiene competencia para poder recaudar esos impuestos? ¿Quién tiene competencia para poder regular, emitir leyes? ¿No? Va a ser el nivel municipal, el Consejo Municipal. Niveles de competencia del nivel departamental, tenemos la transmisión gratuita de bienes, ¿no? En el caso de herencias, cuando una persona fallece y tiene patrimonio, bienes, casas, qué sé yo, entonces eso se va a transferir a los herederos. ¿Quién va a estar a cargo de ese impuesto? ¿Quién va a recaudar? ¿Quién va a regular? El nivel departamental de gobierno, ¿no? Impuesto a la propiedad de vehículos terrestres, bueno, no, vehículos acuáticos y vehículos aéreos, ¿no? Va a ser también de competencia del nivel departamental de gobierno. Y después todo el grueso de los impuestos están a cargo, tiene competencia y tuición el nivel central de gobierno, ¿no? El IVA, el IT, el IUE, el RSI, el impuesto al juego, impuesto a las IDH, ¿no? Impuesto, todo el grueso de los impuestos está a cargo del nivel central de gobierno. No estamos hablando acá, estamos solamente refiriéndonos a impuestos, no a tributos, porque tributos tenemos un concepto un poco más amplio, ¿no? La clasificación de tributos es impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales. No ingresamos a ver en esta parte, porque eso ya es, me parece que es parte del módulo siguiente que van a tener, que es derecho tributario material, donde van a ver el tributo, concepto, ¿no? Clasificación, los elementos constitutivos del tributo, hecho generador, hecho imponible, sujeto pasivo, sujeto activo, perfeccionamiento del derecho generador, base imponible, alícuota, todo eso, ¿no? Pero obviamente no podemos desmembrar estas dos partes, ¿no? Porque todo lo que vamos a ver del procedimiento de determinación tiene que ver mucho con estos elementos constitutivos del tributo, ¿no? Hasta acá, vemos, a ver, ya, acá, la Constitución Política del Estado. Tal vez tengan alguna consulta. Comentarios, ¿no? Tal vez no están de acuerdo con algo. Es igual participación, ¿no? Un docente no necesariamente tiene que tener la razón en todo lo que dice. Muy bien, veamos esta parte. La Constitución Política del Estado, podemos clasificar a la Constitución Política del Estado en dos partes. Parte orgánica, parte dogmática, ¿no? La parte orgánica es básicamente esto, ¿no? Es básicamente esto. La estructura de poder, los órganos de poder, las instituciones que le van a dar forma, le van a dar cuerpo al Estado. El Estado es un ente abstracto, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, es una creación intelectual, ¿no? Al igual que una empresa comercial, una sociedad comercial es una creación intelectual, ¿no? Que no lo podemos ver, ¿no? No podemos ver al señor CBN, no podemos ver al señor Entel, ¿no? Es una creación intelectual, una creación del derecho. El Estado, lo propio, es una creación del derecho también, ¿no? La parte orgánica, ¿no? Parte orgánica, parte dogmática. Esta es la parte orgánica, ¿no? Que establece. Vemos nuevamente un concepto de Estado. ¿Qué es Estado? Es una organización político, jurídico, administrativo, territorial,
que está materializado por instituciones públicas. ¿Qué es esto, no? ¿Y cuál es la finalidad del Estado? Bueno, pues es satisfacer también necesidades públicas, ¿no? El Estado pretende satisfacer necesidades públicas, diferenciado de necesidades privadas, ¿no? Porque la población tiene necesidades públicas, necesidades privadas. El Estado se encarga de satisfacer necesidades públicas, salud, educación, seguridad interna, policía, seguridad externa, militares, administración de justicia, ¿no? Tal vez vivienda, caminos, todo eso. Entonces, los órganos de poder legislativo tienen su estructura, ¿no? Que hemos hablado. El órgano ejecutivo, presidente, ministros, de acá también nos interesa mucho conocer la parte del órgano ejecutivo, que emite reglamentación, porque acá está el Servicio de Impuestos Nacionales, acá está la Aduana Nacional de Bolivia, que son entidades que descentralizadas o desconcentradas, no recuerdo muy bien en este momento, pero que tiene tuición el Ministerio de Economía, ¿no? El órgano judicial, que también nos interesa bastante. Estos tres órganos nos interesan bastante para poder comprender. Estos tres órganos obviamente es sumamente importante comprender para toda la materia en realidad, para todo su diplomado, siempre va a ingresar o el órgano legislativo, o el órgano ejecutivo, o el órgano judicial, ¿no? Funciones estatales de control, la Contraloría que establece, que tiene la tuición de controlar toda la actividad administrativa, ¿no? Establecer auditorías, establecer responsabilidades civil, penal, ¿no? Administrativa, ejecutiva. Defensa del Estado, Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ¿no? El defensor del pueblo, la defensora del pueblo actualmente, y el Ministerio Público que se encarga de investigar lo que son hechos delictivos, ¿no? Defensa del Estado, la Procuraduría General del Estado, ¿no? Que se encarga también de velar por los intereses del Estado, a diferencia del Defensor del Pueblo que se encarga por velar los intereses, los derechos de la población. Tenemos una entidad, ¿no? Que se va a encargar de la defensa del Estado. El aspecto económico, ¿no? Infusión estatal económica que está repartido, digamos, en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa, a través de las leyes, a través de la ley del presupuesto general del Estado, va a establecer cuáles van a ser los ingresos y gastos que va a tener el Estado durante la gestión siguiente, ¿no? La ley financiera, que lo conocemos también comúnmente. El órgano ejecutivo, que también se encarga de ejecutar lo que son el presupuesto y los ingresos y gastos del Estado, y el Banco Central de Bolivia. Acá, obviamente, nos llama la atención aclarar el papel que tiene el Tribunal Constitucional respecto a lo que estamos viendo, ¿no? Este esquema lo obtuve de un libro que se denomina Organización del Estado Plurinacional, de este autor boliviano, Freddy Aliendre. Obviamente acá en el esquema no podemos, no es correcto, no es correcto que el Tribunal Constitucional ingrese dentro del órgano judicial. No es parte del órgano judicial el Tribunal Constitucional, ¿no? Es un órgano independiente, debería estar acá como función estatal, digamos, acá abajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la labor que tiene el Tribunal Constitucional? Y esto también es importante para que ustedes puedan revisar las sentencias constitucionales que les he pasado como material para esta semana para los foros, ¿no? El Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional va a ser el máximo guardián de la Constitución Política del Estado, ¿no? La Constitución Política del Estado tiene dos partes, la parte orgánica, ¿no? Que estamos viendo, que hemos visto acá, la estructura de poder. Perdón, me estoy saltando. La parte dogmática. ¿Qué entendemos por parte dogmática? Los principios, derechos, garantías, valores que rigen el Estado, ¿no? Antes de pasar a explicar lo del Tribunal Constitucional, estos órganos del Estado, ¿no? Tienen una función. Va a ser, en definitiva, va a ser satisfacer necesidades públicas, ¿no? Otorgar derechos, resguardar, materializar lo que son los derechos, ¿no? ¿Qué derechos? Los derechos que están establecidos en la parte dogmática, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación. Bastantes derechos tenemos, derecho a la dignidad, derecho a la vida, ¿no? Todos esos derechos que están en la Constitución Política del Estado. Principios, que vamos a ver como el principio de capacidad contributiva, principio de legalidad, principio de seguridad jurídica, ¿no? Y garantías también que va a establecer la Constitución. Entonces, por una parte tenemos la parte orgánica, ¿no?
Pero bueno, pues lamentablemente estos órganos de poder, estas instituciones públicas, en el ejercicio de sus funciones podrían restringir derechos, ¿no? Derechos y garantías que están establecidas en la Constitución en la parte dogmática. Entonces, por eso tenemos una entidad que es el Tribunal Constitucional, que se va a encargar de ser el máximo guardián de la Constitución política del Estado. Esa es su función, ¿no? Es ser el guardián, el máximo intérprete de la Constitución política del Estado, el principal guardián, porque va, por un lado, ¿no? Va a establecer o va a hacer respetar lo que son los derechos y garantías establecidos en la Constitución política del Estado, ¿no? Se va a encargar del resguardo de los derechos y garantías, ¿no? Pero esto va a ser posterior, ¿no?, al ejercicio que realice el Tribunal Supremo de Justicia. El órgano judicial se va a encargar también de resguardar lo que son derechos y garantías, ¿no?, en un proceso, porque lo que hace el órgano judicial es administrar justicia, ¿no? Administra justicia, establece a través de determinadas acciones que pueda iniciar un ciudadano, ¿no? Le va a dar la razón al ciudadano o una de las partes. En el tema tributario, cuando la administración tributaria establece una determinación de la deuda, el contribuyente puede no estar de acuerdo con la determinación de la deuda, ¿no? Entonces puede impugnar. ¿Quién se va a encargar de revisar? En última instancia se va a encargar de revisar el órgano judicial, los jueces. El Tribunal Supremo de Justicia se va a encargar de revisar y le va a dar la razón o bien a la administración tributaria o bien al contribuyente, ¿no? Ahora, el órgano judicial también se encarga de resguardar derechos y garantías constitucionales, derechos y garantías establecidos en las leyes. Pero el propio Tribunal Supremo, a través de sus propios fallos, puede vulnerar normativa, puede vulnerar la Constitución. Entonces, hay un último guardián, un máximo guardián, que va a ser el Tribunal Constitucional, que va a resguardar derechos y garantías, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, como máximo guardián, también va a establecer lo que son, a través de un juicio de constitucionalidad, va a verificar que toda la normativa que esté por debajo de la Constitución, leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos, estén acorde a la Constitución política del Estado. Entonces tenemos básicamente dos funciones, ¿no? Uno, funciones del Tribunal Constitucional, velar porque los derechos y garantías de la Constitución sean resguardados para la población en general de todas las entidades del Estado, ¿no? Incluso del órgano judicial, que la función del órgano judicial no va a ser vulnerar derechos, pero en el ejercicio práctico de sus funciones, en la emisión de sus sentencias, autos supremos, decisiones, podría hacerlo. Entonces, el Tribunal Constitucional se va a encargar de ver esa parte. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional se va a encargar de verificar, ¿no? Hacer un control de que toda la normativa que esté por debajo de la Constitución, leyes, decretos supremos, reglamentos, RNDs, ¿no?, resoluciones de directorio emitidas por la aduana, estén acorde a la Constitución política del Estado, ¿no? Sean compatibles con la Constitución política del Estado. Ahora bien, para terminar esta parte del Tribunal Constitucional, ustedes tienen en su material esta parte, perdón, necesito salir. Les voy a mostrar, acá tienen, ¿no? Dos sentencias, ¿verdad? Esta es una sentencia constitucional plurinacional 95-2017, ¿no? ¿Me pueden ver la sentencia constitucional, el documento PDF? Estoy compartiendo. ¿Puede ver? ¿Podemos ver? Sí, Lisa, te observa. Ya, muy bien. Las personas que faltan poner su nombre en el mensaje como asistencia, por favor, les pido que lo hagan, así vamos a ganar un poco de tiempo. Ya no vamos a llamar Lisa, le voy a sacar una fotito a sus nombres y ya voy a pasarlo más rato en la asistencia. Entonces, tenemos dos sentencias. Esta sentencia constitucional,
¿no? Emitida por el Tribunal Constitucional, la 95-2017, que es producto de una acción de inconstitucionalidad concreta, ¿no? ¿A qué nos referimos con una acción de inconstitucionalidad concreta? Si ustedes van a leer toda la sentencia, que les había dicho que son 41 páginas, que no es necesario que lean todo, pero sí sería ideal que lean todo, pero entiendo que el tiempo es reducido, ¿no? ¿A qué se refiere? Yo les voy a contextualizar esta parte, ¿no? Hay una empresa Kurukusi Games, ¿no? Sociedad SRL, ¿no? Que está demandando la inconstitucionalidad de la ley de juegos de la lotería y de azar 60 de 25 de noviembre de 2010. Entonces, cuando hablamos de una acción de inconstitucionalidad concreta, nos referimos a qué? Este contribuyente, ¿no? Kurukusi, fue sujeto a un procedimiento de determinación. Es decir, la Administración Tributaria, la Gerencia Graco Santa Cruz, ha establecido una resolución determinativa y le ha establecido deuda y que ha verificado, ¿no? Ha verificado el impuesto al juego. Ahora bien, el contribuyente no está de acuerdo con la resolución determinativa emitida por la Administración Tributaria, por la Gerencia Graco Santa Cruz. Entonces, lo que hace es acudir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional pueda verificar si la ley del juego es compatible o no es compatible con la Constitución Política del Estado, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto que vemos acá es como que la historia, como que los antecedentes, ¿no? ¿Por qué reclama la empresa Kurukusi? ¿No? ¿Cuáles son los criterios de la administración tributaria? Acá algo importante es ver lo siguiente, ¿no? Si el tribunal, si la empresa Kurukusi está demandando la inconstitucionalidad de una ley, ¿no? ¿Quién tiene la obligación o quién sería la contraparte para defender la ley, ¿no? La contraparte para defender la ley va a ser el órgano legislativo, ¿no? Entonces, acá van a ver en la historia, por ejemplo, en la relación de hechos, van a ver acá el criterio del órgano legislativo para establecer, ¿no? Álvaro García Linera, el vicepresidente del Estado y presidente nato, ¿no? De la Asamblea Legislativa, ¿no? Ellos van a defender la ley emitida por el órgano legislativo, ¿no? Muy bien, acá vemos, digamos, conclusiones, qué disposiciones constitucionales, qué normativa se está considerando inconstitucional, ¿no? ¿Qué es lo que se va a poner, qué es lo que va a revisar el Tribunal Constitucional respecto a la ley del juego para establecer si es compatible o no es compatible con la Constitución, ¿no? Vemos más abajo, y yo les decía que lean desde la página 17, bueno, 17 no es necesario todavía, yo les había indicado desde la página 23, porque desde la página 17 acá vemos generalidades respecto a la acción de inconstitucionalidad. Me parece que esto es más para abogados, ¿no? Si quieren pueden leer también para entender un poco, pero no me parece que sea lo ideal, ¿no? Entonces, vamos a revisar desde la página, desde acá, ¿no? Desde acá, desde la página 23 van a revisar de los principios y garantías constitucionales que rige la administración tributaria en Bolivia, ¿no? Y obviamente acá ya hace una introducción respecto a la Constitución Política del Estado, en qué se sustenta, ¿no? Algo importante acá es la reciprocidad, igualdad, el vivir bien y demás, ¿no? Acá ya ingresamos a ver los principios constitucionales, el principio va a ser un desglose, va a explicar, ¿no? ¿Qué entiende el Tribunal Constitucional respecto al principio de capacidad económica contributiva, el principio de igualdad, el principio de no confiscatoriedad, ¿no? Y luego va a ser lo que les había dicho, el test de constitucionalidad o el juicio de constitucionalidad. Va a verificar si la ley del juego es o no es compatible con la Constitución y específicamente si vulnera o no vulnera los principios constitucionales antes aludidos, el principio de capacidad contributiva, el principio de igualdad, el principio de no confiscatoriedad, ¿no? Y va a revisar desde acá también, ¿no? Obviamente para abajo ya es sumamente importante y esta sentencia es pedagógica. Esto les va a ayudar a entender
a qué se refiere o qué importancia tienen los principios respecto, los principios constitucionales respecto a la emisión de normativa, ¿no? Y en definitiva, al final vamos a ver, esto, aquí está, perdón. ¿No? Al final, ustedes van a ver, perdón, este, documento, rellenar, son los míos. Vaya, no me permite. Ya. Al final, después de todo el razonamiento, toda la valoración, va a verificar si eso no es constitucional, si está de acuerdo a los principios constitucionales, que ustedes lo tienen que ver, tienen que revisar para poder responder la pregunta que se hace en el foro. Lo que va a hacer es declarar inconstitucional, es decir, de acuerdo al razonamiento que ustedes van a leer, que la ley del juego, por lo menos el artículo 37.1, 38 de la ley del juego, son inconstitucionales, ¿no? Es decir, vulneran los principios y derechos, principios constitucionales de tributación establecidos en la Constitución, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con la inconstitucionalidad? Es que esta ley ha nacido a la vida jurídica, ¿no? Ha nacido al sistema normativo, ¿no? Crea efectos jurídicos, pero producto de este juicio de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo que hace es expulsar del ordenamiento jurídico, es decir, ya no está vigente, ¿no? Y obviamente da los criterios de por qué no está vigente, ¿no? Esta sentencia tiene que ver mucho con el tema de los principios, con el tema de la materialidad, el contenido de la ley. Pero ahora, veamos la otra sentencia. La otra sentencia, igual se puede ver, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. La otra sentencia tiene un componente diferente, ¿no? La otra sentencia es más corta, ¿no? La otra sentencia, ya no hablamos de una acción de inconstitucionalidad, hablamos de un recurso contra tributos, que tiene una similar naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que va a ver el Tribunal Constitucional? Va a verificar si una ley municipal fue emitida conforme, ya no el fondo, sino la forma, si fue emitida conforme el procedimiento establecido en la normativa legal, ¿no? Entonces acá ya es diferente, ¿no? Es, como les digo, más corto y pueden revisarlo desde el fundamentos jurídicos. Desde la página 17 ya se puede entender el contenido, ¿no? El gobierno autónomo municipal de la ciudad de La Paz emitió la ley 12 de clasificación y creación de impuestos municipales, ¿no? Y, bueno, eso es lo que van a ver. Eso es importante que lo vean hasta abajo, ¿no? Obviamente acá ya vemos un procedimiento, ¿no? El gobierno autónomo municipal de La Paz ha incumplido un procedimiento para la emisión de una ley de contenido tributario, ¿no? Entonces acá análisis del caso concreto y es diferente al otro, ¿no? Acá ya no vemos principios constitucionales, sino vemos un poco más la forma. Y bueno, pues al final también tenemos un resultado, ¿no? Se declara la inconstitucionalidad de la ley, pero obviamente ya por otro motivo, ¿no? Por otra circunstancia. Entonces eso es lo que tienen que revisar, por favor, para sus foros. Ahora bien, hasta acá, ¿alguna consulta que tengan? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Está bien todo? Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, le habla Nilda Buenas noches. Tengo una consulta. ¿Quién controla las funciones o el cumplimiento de funciones del Tribunal Constitucional? Ya.
Muy buena pregunta, ¿no? Y es un debate que, que no se dilucida en realidad, ¿no? ¿Quién es el controlador del controlador? ¿No? ¿Quién controla al controlador o al que controla la Constitución? En realidad no hay. ¿Por qué? Porque si fuera de esta forma, estaríamos en un círculo sin fin, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién controla al Tribunal Constitucional? Controla este otro, qué sé yo, esta otra entidad. Entonces, ¿quién controla al que controla al controlador, digamos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, por lo menos en nuestro esquema interno, dentro de nuestra normativa interna, no tenemos otro órgano que va a controlar. Sin embargo, como Bolivia está sujeta a diferentes tipos de tratados, diferentes tipos de convenios que están en resguardo de los derechos humanos, ¿no? Sí se podría acudir a otro órgano, eh, sí se podría acudir a otro instrumento, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Sí se podría acudir a otro organismo, y esto lo van a ver alguna vez, por ejemplo, es tales personas, digamos, Álvarez contra el Estado de Bolivia, digamos, ¿no? Pero eso ya va a ser un juicio que se va a llevar a cabo por una entidad fuera de nuestra institución, ¿no? Fuera del territorio nacional, ¿no? Obviamente esto ya tiene diferentes tipos de requisitos, tiene diferentes tipos de connotaciones. Tuvo que agotarse todo esto, digamos, ¿no? Todas las vías de reclamo para poder acudir a este tribunal supranacional. Pero podríamos decir que ese podría ser la última instancia, ¿no? Pero en lo que tenemos en el territorio nacional, de acuerdo a la organización del Estado como tal, de los órganos de poder e instituciones públicas del Estado, no hay un órgano directo que vaya a controlar la actividad del Tribunal Constitucional Nacional. Entonces acá tenemos otra, ¿qué pasa con la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional que habilita al presidente Evo Morales Ayma para que pueda repostular porque bajo el criterio, y esto es sumamente anecdótico, ¿no? Y es sumamente particular del caso boliviano. Recordemos el 21F, ¿no? La soberanía, recordemos los conceptos que estamos viendo. La soberanía radica en el pueblo y el pueblo puede ejercer la soberanía de manera directa o delegada, ¿no? De manera directa a través del referéndum, ¿no? Muy bien, el referéndum tiene un carácter vinculante, es decir, el resultado del referéndum tiene un carácter vinculante, ¿no? De cumplimiento obligatorio, eso significa para autoridades y para administrados. La Constitución Política del Estado sí se puede reformular, se puede reformar la Constitución, pero hay mecanismos, y uno de los mecanismos es básicamente el referéndum, ¿no? Que se pregunte al soberano para ver si quiere o no modificar su Constitución. Lo que hizo de manera legítima el expresidente del Estado fue convocar a un referéndum para ver si el artículo 168 de la Constitución, que establecía solamente una reelección, podía modificarse, ¿no? Entonces ustedes recordarán que él decía, ¿no? El vicepresidente decía, ¿no? Si gana el no, yo me voy para mi Chaco, ¿no? Y demás cosas que ellos decían, ¿no? Vamos a respetar el voto del pueblo y demás. Salió el referéndum negativo, ¿no? El pueblo, el soberano, nosotros hemos ido a votar y hemos dicho que no se puede modificar la Constitución, el artículo 168, no puede haber más de una reelección, no puede haber la reelección del problema del año pasado. Y lo que hizo el presidente fue acudir al Tribunal Constitucional y esto es lo anecdótico, porque si el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, la única obligación que tiene es verificar si la norma infraconstitucional es acorde a la Constitución, pero no podría, en una contradicción, verificar disposiciones constitucionales si son contrarias a la propia Constitución. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, no podría revisar si la Constitución es inconstitucional. Pero bueno, eso es lo que hizo el Tribunal Constitucional y en definitiva, en una sentencia de más de 100 páginas, que bueno, no lo leí, pero sí conozco el concepto como tal, señaló que el presidente tiene el derecho humano de repostularse, ¿no? Pero esto obviamente rompe con todo el esquema o con toda la doctrina política, con toda la dogmática del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos un principio, el principio democrático de alternabilidad del poder. ¿Eso qué significa? Que tanto gobernantes como gobernados o los gobernados tienen la posibilidad de postularse a cargos públicos, ¿no? En este caso, poder ser presidente.
¿no? Y la alternabilidad del poder significa que una sola persona no vaya a ser presidente de manera indefinida, ¿no? Y esto obviamente tiene mucha razón. Y vemos gobiernos, por ejemplo, como Rusia, como Putin, que han ido estableciendo modificaciones, como China, como Cuba, como Venezuela, ¿no? Que tienen tintes socialistas, comunistas, que, bueno, pues, que van en desmedro, obviamente, de los derechos y garantías de las personas. Entonces, por eso esto también es importante conocer, pero nuevamente, perdón por el alargue de la respuesta, el Tribunal Constitucional, dentro de nuestra estructura de poder, no tiene un guardián, no tiene un controlador. ¿Alguna otra duda que tengan? Licenciada, buenas noches. Le Sí. habla Carmen Rosa Condori. Quería hacer una pregunta. ¿Las sentencias constitucionales solamente son válidas para la persona que ha puesto o ha, por así decirlo, demandado, o es aplicable para otros tipos de contribuyentes en similar situación? Ah, ya, muy bien. Tenemos que ver dos aspectos. Perdón, voy a calificar a Nilda hace rato y Carmen Rosa. Nilda Pomba, ¿no? Ya, muy bien. Habíamos visto dos aspectos, ¿no? Por un lado, la característica principal de las sentencias constitucionales es que son vinculantes y son obligatorias. El razonamiento expuesto por las sentencias constitucionales son vinculantes eh, para administrados y para administradores, ¿no? Para el Estado como para administradores. Pero esto, ¿en qué sentido? ¿No? Cuando el Tribunal Constitucional no va a verificar la interpretación de la norma, ¿no? A diferencia del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia sí va a ingresar a verificar aspectos de la Ley 843, de la Resolución Normativa de Directorio, del Código Tributario, el Tribunal Supremo sí va a resolver la controversia como tal, ¿no? Sí va a ingresar al fondo de la controversia. Pero el Tribunal Constitucional no puede ingresar a verificar al fondo, no puede verificar el fondo de la controversia de un tema tributario, en el caso de derechos y garantías. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia podría establecer si la depuración del crédito fiscal es correcta o no es correcta, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional de ninguna manera podría ingresar a ver si la depuración del crédito fiscal es correcta o no es correcta. Lo que podría verificar es si la actuación del Tribunal Supremo de Justicia, si la actuación de la Administración Tributaria vulneró o no vulneró algún derecho constitucional o garantía constitucional, ¿no? Entonces tenemos dentro de la estructura de la sentencia constitucional, va a haber una relación de hechos y va a haber un sustento que va a justificar la decisión. Ese sustento que justifica la decisión, que lo conocemos en derecho como ratio decidendi, va a ser la razón de ser de la decisión, las razones por las cuales el Tribunal Supremo estableció, por ejemplo, estableció que se vulneró un derecho. Esa decisión o ese ratio decidendi, esa razón de ser o ese fundamento de la sentencia, se va a poder aplicar para hechos similares, ¿no? Otro aspecto que quiero que consideren es que las problemáticas tributarias generalmente se repiten en el tiempo, ¿no? Una problemática que tuvo un contribuyente X, tal vez lo tenga el contribuyente Y, Z y demás, ¿no? Entonces, esa decisión de esa sentencia constitucional va a ser de obligatorio cumplimiento para las partes en proceso, ¿no? Pero la razón de ser, la ratio decidendi, los fundamentos como tal, van a poder ser aplicados para casos similares, ¿no? Para casos que tengan una relación de hechos similar, una controversia o una problemática similar, ¿no? Eso es importante conocer. Por un lado, como les digo, la función del Tribunal Constitucional lo estamos dividiendo en dos. Uno como tribunal de garantías, es decir, como tribunal que va a resguardar principios, derechos y garantías, ¿no? Y por otro lado tenemos la otra parte del Tribunal Constitucional que va a verificar que toda la normativa infraconstitucional que está debajo de la Constitución, leyes, decretos supremos, resoluciones normativas, de directorio, ¿no? Y demás, sean compatibles con la Constitución, ¿no? Ahora, viendo la otra parte y respondiendo a la pregunta específica de la compañera, vemos los dos ejemplos anteriores, las dos sentencias constitucionales, el resultado de las sentencias, la inconstitucionalidad de las sentencias,
obviamente es vinculante para todos, ¿no? A partir de la inconstitucionalidad de la ley, esa ley ya no tiene efectos jurídicos, ¿no? Pero obviamente, puede ser que la ley se haya emitido la gestión 2010, se hayan establecido diferentes tipos de procedimientos de determinación, se haya cobrado la deuda tributaria por una situación que es contraria a la Constitución, pero el contribuyente, qué sé yo, ha decidido interponer la acción de inconstitucionalidad. Un contribuyente X como Sucurusi, hemos visto, podría asesorarse de un abogado y decir, bueno, no, hasta acá, esta ley es inconstitucional, y la gestión 2016, por ejemplo, 17, ¿no? Eh, poner a juicio de constitucionalidad y establecer o expulsar del ordenamiento jurídico a través de esa sentencia constitucional. Los efectos de la sentencia constitucional van a ser para el accionante, ¿no? Para Sucurusi en este caso, y para adelante, para futuro, para cualquier otra entidad. ¿Por qué? Porque la ley como tal ya no está vigente, ¿no? Pero ¿qué pasa con el periodo de la gestión 2010 a la gestión 2017? Todos estos años que esta ley ha producido efectos jurídicos. Bueno, entonces eso se va a mantener, ya no se puede revocar, ya no se puede dejar sin efecto. ¿Por qué? Porque entraríamos en un caos jurídico, ¿no? Ingresaríamos en una especie de inseguridad jurídica, que todo lo de atrás, ¿no? Se deje sin efecto. Entonces siempre las sentencias constitucionales siempre rigen para futuro, al igual que las leyes, ¿no? Rigen para hechos a partir de la promulgación para hechos futuros. La sentencia constitucional tiene efectos vinculantes, ¿no? La inconstitucionalidad de la ley, pero siempre para hechos futuros. Ahora, en otras perspectivas, en otras palabras, tenemos acá dentro del esquema, ¿no? Están pudiendo ver el esquema, ¿verdad? La diapositiva. ¿Sí? Sí, Lice. Ya, muy bien. La Asamblea Legislativa es creadora de leyes, ¿no? Esa es la función. El Tribunal Constitucional tiene un efecto negativo de las leyes, es decir, va a revisar las leyes y en ciertas circunstancias va a decidir una ley que es inconstitucional. Entonces se le denomina también al Tribunal Constitucional como un legislador negativo, ¿no? Porque como van a ver en sus sentencias, va a declarar inconstitucional la ley. O sea, la ley en el tiempo no es eterna, ¿no? La ley se puede modificar, pero los términos correctos para la modificación de la ley es que el propio órgano legislativo la modifique a través de una derogatoria o una abrogatoria, una nueva ley, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional también puede hacer eso, pero lo que va a hacer es declarar inconstitucional, pero ya no toda una ley, sino artículos específicos que son sometidos a un control de constitucionalidad, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Alguna otra consulta que tenga? ¿No? Ya. Pasamos a ver esta parte, ¿no? El artículo 108 de la Constitución Política del Estado establece: son deberes de las bolivianas y los bolivianos tributar en proporción a su capacidad económica conforme a la ley, ¿no? El artículo 108 ya establece como principio limitador a la potestad tributaria el principio de capacidad contributiva, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante qué diferencia hay entre capacidad económica y capacidad contributiva, que no es lo mismo, ¿no? Y el artículo 298 de la Constitución establece, ¿no? Son competencias privativas del nivel central, del Estado, creación de impuestos, tasas y contribuciones especiales, ¿no? La codificación sustantiva penal. Esto también arroja otro principio. Acá materializamos dos principios específicos, ¿no? Pero antes de ingresar a los principios específicos, veamos un concepto de potestad tributaria, ¿no? ¿Qué es la potestad tributaria? ¿No? Es aquella facultad que tiene el Estado, ¿no? ¿El Estado a través de quién? El Estado a través del órgano legislativo, que es encargado de ¿qué? De emitir leyes. ¿Para qué? Para crear, modificar y o suprimir tributos a través de leyes, ¿no? Acá ya vemos tributos, se generaliza impuestos, tasa, patente, contribución especial. Y acá, cuando hablamos de Estado, también nos referimos a los niveles de gobierno, ¿no?
órgano legislativo del nivel central, órgano legislativo del nivel departamental, órgano legislativo del nivel municipal de gobierno y las competencias que tienen cada nivel de gobierno. Entonces, primero, el Estado tiene facultad para poder crear, modificar y o suprimir tributos solamente a través de leyes, ¿no? Acá, nuevamente nos remitimos al procedimiento legislativo que ya lo hemos explicado, a través de un procedimiento, ¿no? Y la otra parte del concepto es, una vez creada la ley, ¿no? Una vez creado el tributo, una vez establecido el alcance del tributo, ¿no? Y que rija siempre para hechos futuros, el Estado tiene la facultad para exigir coercitivamente el cumplimiento del pago de dichos tributos. Coercitivo ya es obviamente que haga uso de la fuerza, pero que haga uso de la fuerza de manera legítima. ¿Por qué? Porque el Estado tiene esas facultades, ¿no? La principal característica del derecho de otras normas es que estas normas del derecho, del sistema normativo de un Estado, pueden ser sujetos a el cumplimiento obligatorio de manera coercitiva. A diferencia de las normas de trato social o de las normas religiosas, por ejemplo, normas de trato social, saludar, utilizar cubiertos para comer en determinadas comidas, en determinados lugares, ¿no? Que sí tienen una sanción, pero esa sanción va a ser un reproche, digamos, ¿no? A que malcriado y demás. En el ámbito religioso, ¿no? Las normas, los mandamientos y demás, ¿no? El incumplimiento de las leyes, del, o de los mandamientos, va a tener una sanción, sí, pero no en el aspecto terrenal, sino en otro aspecto, ¿no? En cambio, la característica principal de las normas, del sistema normativo, de las leyes, decretos supremos y demás, básicamente es que el incumplimiento siempre va a traer consecuencias, ¿no? Leyes, nuevamente, que establecen mandatos, prohibiciones, ¿no? En este caso estamos viendo, vamos a ver un mandato, que es de tributar. Pero el incumplimiento, ante el incumplimiento del pago de tributos, ¿no? El Estado va a poder activar los mecanismos también establecidos en la ley para poder cobrar de manera coercitiva, ¿no? Cuando el contribuyente decide no pagar de buena voluntad, entonces activamos, o el Estado o la administración tributaria activa lo que es el procedimiento de ejecución tributaria, ¿no? Entonces acá, esta primera parte que está con verde tiene que ver con el procedimiento legislativo, ¿no? Y tiene que ver también con el procedimiento de determinación de la deuda tributaria. Porque el procedimiento de determinación de la deuda tributaria necesariamente va a verificar que el contribuyente haya cumplido el pago de sus tributos, el correcto pago de sus tributos, porque el contribuyente puede declarar que vendió 10 cuando en realidad vendió 20, ¿no? Y obviamente ante el incumplimiento tenemos este procedimiento de ejecución tributaria de la deuda tributaria que implica cuando el contribuyente tiene una deuda o una sanción firme, ejecutoriada, que ya no se puede modificar, ¿no? Porque dejó pasar el plazo para impugnar, o porque si bien impugnó el contribuyente ante un tercero, perdió, la administración tributaria puede activar las medidas coactivas, ¿no? Este es un procedimiento que tiene que notificarse. Algunos de ustedes deben conocer perfectamente lo que es el proveído de inicio de ejecución tributaria. Hay una deuda, la administración tributaria notifica con un proveído de inicio de ejecución tributaria, le otorga al contribuyente 3 días para que pueda pagar la deuda tributaria o sanción firme. Caso contrario, le advierte que se va a iniciar las medidas coactivas respectivas, ¿no? Es decir, retención de cuentas bancarias, hipoteca, embargo, remate de bienes inmuebles, secuestro de vehículos, remate de vehículos, prohibición de contratar con el Estado, intervención de la gestión del negocio del deudor, todo lo que está establecido en el artículo 110 del Código Tributario, ¿no? Como última medida, la clausura. Pero bueno, ese es básicamente el concepto y el desglose de este concepto de potestad tributaria. Ahora ya ingresando a ver los principios limitadores. Tenemos 2 principios limitadores de la potestad tributaria, que tienen que ver, obviamente, con todo lo que hemos visto atrás. Tenemos un principio formal y tenemos un principio material. El principio formal lo denominamos el principio de legalidad o reserva de ley, y el principio material, el de capacidad contributiva. El principio formal, como lo dice su nombre, es algo más de procedimiento, es algo más de competencia, ¿no? Y el principio de material ya es más de contenido, de los tributos, ¿no? Más de contenido. Veamos, el principio de legalidad o reserva de ley está establecido, permítanme ver el código tributario, si están con sus códigos tributarios también, por favor, les pido que puedan revisar, en el artículo 6.
Pero el aforismo o el principio que se maneja, ¿no? Respecto al principio de legalidad o reserva de ley. No hay tributo sin ley previa que lo establezca, ¿no? Y esto, revisando lo que es el Código Tributario, artículo 6, ¿no? ¿Qué dice? ¿No? El principio, artículo 6 del Código Tributario, principio de legalidad o reserva de ley, ¿no? Solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, ¿no? Definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible y alícuota, o el límite máximo y mínimo de la misma, y designar al sujeto pasivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reserva de ley o principio de legalidad, nos referimos a que, nuevamente retomamos el concepto establecido anteriormente de soberanía, ¿no? La soberanía se ejerce de manera directa o delegada. De manera delegada a través de la elección de nuestras autoridades, en este caso diputados, senadores. Son nuestros representantes, ¿no? Entonces sería ilógico que nuestros representantes emitan leyes contrarias a los intereses de la población. Obviamente eso en teoría, ¿no? Porque sabemos que en la práctica sí podrían emitir leyes contrarios a los intereses de la población, pero como habíamos visto existe un máximo guardián que va a ser el Tribunal Constitucional que va a verificar que esas leyes estén acorde a los parámetros de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, tenemos, no hay tributo sin ley previa que lo establezca, y eso también tiene que ver con todos los componentes de la relación jurídico-tributaria que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sujeto, hecho generador, hecho imponible, o, bueno, que lo manejamos como sinónimos, en nuestra realidad normativa lo manejamos como sinónimo hecho generador o hecho imponible, pero hay autores que establecen que es diferente, no es lo mismo. Sujeto pasivo, ¿no? Base imponible, alícuota, el perfeccionamiento del hecho generador, básicamente son componentes que tienen que estar establecidos en una ley, ¿no? Ahora, verificando nuestra realidad normativa, vamos a ver un ejemplo claro de vulneración del principio de legalidad cuando la Aduana Nacional de Bolivia establece, no, perdón, el Servicio de Impuestos Nacionales creo que es el que establece a través de una normativa reglamentaria la alícuota del IC, ¿no? Cuando el artículo 6 del Código Tributario establece que las alícuotas solamente pueden ser establecidas por una ley, es decir, por nuestros representantes. No son nuestros representantes el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Que es el que emite las RNDs. Nuestros representantes que emiten leyes van a ser los diputados y senadores, ¿no? Muy bien. Hemos visto acá el procedimiento legislativo, que es importante, que ya lo hemos reiterado, ¿no? Competencia y procedimiento. El órgano legislativo a través de un procedimiento legislativo. ¿Qué otros principios van a dar contenido al principio de legalidad o reserva de ley? El principio de sometimiento pleno a la ley y el principio de control judicial. En el artículo 4 de la ley 2341 de la ley de procedimiento administrativo van a ver el contenido de estos dos principios, ¿no? Y la ley del procedimiento administrativo también es aplicable a materia administrativa tributaria. ¿Por qué? Porque el propio Código Tributario en su artículo 74 establece que ante vacío normativo del procedimiento administrativo se tiene que aplicar la ley 2341, la ley del procedimiento administrativo. Entonces, sí podemos aplicar y recoger y podemos nutrir nuestra normativa tributaria a través de la ley del procedimiento administrativo también, ¿no? Y también otras leyes como el Código Civil, procedimiento civil, también se puede, pero más específicamente para el tema del procedimiento administrativo como tal, ¿no? La gestión de la administración tributaria también, podemos aplicar por disposición del artículo 74 del Código Tributario la ley de procedimiento administrativo. En el artículo 4 de la ley del procedimiento administrativo se establecen dos principios importantes que le van a dar también contenido al principio de legalidad o reserva de ley. Es el principio de sometimiento pleno a la ley y el principio de control judicial, ¿no? Ahora bien, yo les hago una consulta respecto al principio de sometimiento pleno a la ley. Tenemos dos aforismos, ¿no? Todo lo que no está prohibido está permitido. Todo lo que no está expresamente permitido está prohibido, ¿no? Cada uno de estos tiene un destinatario diferente. ¿Y a qué nos referimos con principio de sometimiento pleno a la ley?
Bueno, habíamos visto primero el principio de legalidad, solamente se puede establecer tributos a través de leyes, ¿no? El el principio de sometimiento pleno a la ley, ¿qué implica? Que la administración pública, en este caso el órgano ejecutivo, solamente puede aplicar la ley en el ejercicio de sus funciones, solamente puede aplicar lo que está establecido en la normativa, ¿no? No puede inventarse procedimientos, no puede inventarse, no puede ampliar sus facultades. Por ejemplo, acá, cuando les decía en el principio en el concepto de potestad tributaria, el procedimiento de ejecución tributaria de la deuda tributaria, el artículo 110 del Código Tributario delimita cuáles son las medidas coactivas que puede llevar a cabo la administración tributaria. Fuera de esas medidas coactivas no puede realizar otras medidas. Por ejemplo, no puede realizar el arraigo de ley, digamos, ¿no? Un contribuyente deudor. ¿Por qué? Porque no está establecido en la ley actual, porque antes en la ley 8, en la ley 1340, antes de la vigencia de la ley 2492, promulgada la gestión 2003, antes sí teníamos como medida coactiva que el contribuyente deudor, que al contribuyente deudor la administración tributaria sí le pueda emitir un mandamiento de arraigo para que no pueda salir del territorio nacional y pueda cumplir con sus obligaciones. Pero actualmente no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo el principio de sometimiento pleno a la ley, la administración tributaria solamente puede aplicar lo que está dispuesto en la ley, ¿no? Y este principio de sometimiento pleno a la ley, obviamente, el incumplimiento al principio de sometimiento pleno a la ley va a derivar en vulneración del derecho al debido proceso, va a derivar en vulneración de derechos, va a derivar en nulidades procesales. Muy bien, entonces la pregunta era acá, ¿no? Todo lo que no está prohibido está permitido. Todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Entonces hablamos de Estado o administración tributaria o administración pública y contribuyente o administrado. Entonces lo que les pregunto, ¿a cuál de los dos va dirigido? El primero, todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Eso es para quién? Y obviamente el de abajo, ¿no? Todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. ¿Sí? Por favor, alguien. Compañeros, un ratito quiero ver los mensajes acá. Voy a sacar una foto a su asistencia. Entonces vayan pensando y voy a, bueno, ya que no quieren participar, bueno, pues alguien de la lista va a tener que hacerlo. Karen. Ya está. Alguien más acaba de... Ah, ya no. Buenas noches a todos. Ya, muy bien. A ver, está el compañero o compañera, perdón. Margarita Graciela Quiroga. El día lunes tampoco estaba. Margarita Graciela. Tal vez tiene algún tipo de dificultad. No está, ¿verdad? Está Neisa Antequera. Sí, presente, licenciado. ¿Cómo está, estimada compañera? La consulta que le quiero hacer es la siguiente, ¿no? Estamos viendo el principio de legalidad, ¿no?
Y dentro del principio de legalidad, el contenido del principio de legalidad va a ser el principio de sometimiento a la ley. ¿Eso qué significa? Que la administración pública, la administración tributaria tiene la obligación de cumplir todo lo que está regulado, normado, todo lo que está en la ley, todo lo que está en una disposición normativa, ¿no? Entonces la pregunta era, todo lo que no está prohibido, tenemos dos destinatarios en este caso, el Estado, la administración pública, por otro lado, el contribuyente. La normativa también tiene destinatarios. La normativa del Código Tributario, ustedes van a ver, va dirigida específicamente a la administración tributaria. Y otra normativa va a ir dirigida al contribuyente, ¿no? Señorita, oh, perdón, compañera, Neisa, todo lo que no está prohibido está permitido. ¿A quién cree que va dirigido? ¿Al Estado o al contribuyente? Yo creo que aunque también existen lo que son los vacíos legales, ¿no? ¿Perdón? Yo creo que el contribuyente, Ya. pero no estoy muy segura. Ujú. Al contribuyente, ¿no? Y el otro, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Mm, ¿Eso sería el Estado? Al Estado, ¿no? Muy bien, básicamente esa es la lógica de lo que quería compartir con este contenido, este juego de palabras, ¿no? Pero en realidad sí tienen destinatarios diferentes. Todo lo que no está prohibido está permitido, es una garantía constitucional. Si ustedes lo revisan, está establecido en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Obviamente bajo otro tenor, pero en definitiva dice esto, ¿no? Todo lo que no está prohibido está permitido. Todo lo que no está expresamente regulado, todo lo que no está prohibido en la legislación, bueno, pues está permitido para la realización de los ciudadanos, en este caso también de los contribuyentes. A diferencia de que para el Estado, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido de realizar, ¿no? Que es diferente. Muy bien. Veamos, el antecedentes, no vamos a ingresar mucho a ver, respecto al principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad, y básicamente la finalidad de esta diapositiva es ver lo siguiente. En la Edad Media, ¿no? En la edad teníamos, qué sé yo, el rey, ¿no? El señor feudal que establecía, que exigía el vasallaje a sus súbditos, el vasallaje entendido como tributos a pagar, ¿no? Y obviamente el señor feudal tenía un señor feudal mayor, ¿no? Al que también tenía que tributar, ¿no? Y finalmente el señor feudal tenía un señor feudal mucho más poderoso que sería el rey, ¿no? Que tenía tuición respecto a un territorio específico después de una determinada conquista y demás, ¿no? Entonces el rey, para poder expandir su territorio, lo que hacía es exigir a sus vasallos o a sus señores feudales el cumplimiento de pago de tributos. Con ese cumplimiento de pago de tributos, armaba lo que es su ejército y podía, qué sé yo, poder tener más territorio, poder tener más vasallos, poder tener mayores ingresos, mayores tributos. Obviamente esto ya estaba sujeto a la decisión del rey. En ese entonces, ¿no? El rey era el soberano, ¿no? El elegido por Dios, el mandado, algo de divinidad, ¿no? De acuerdo a la concepción de ese entonces. A diferencia de actualmente, ¿no? Alguien tiene prendido su micrófono, por favor. A ver, vamos a ver, ¿quién está con su micrófono? Carmen Rosa creo que está con su micrófono, por favor. No. Bueno, ya pasó. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta parte, no? Entonces, el rey no tenía que rendir cuentas a nadie, ¿no? No tenía que rendir cuentas a nadie, absolutamente nadie, porque era el soberano, el divino, y obviamente podía establecer los tributos como quiera, ¿no? Y esos tributos tenían una finalidad. Obviamente existe descontento por parte de este esquema tributario, ¿no? No sé si podemos llamarle sistema tributario, o esta forma de cumplimiento del pago de tributos anterior, de la Edad Media. Entonces, la población como tal
manifiesta su inconformidad, ¿no? Y esa inconformidad se va a materializar a través de revueltas, a través de revoluciones, ¿no? De luchas. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos un antecedente anterior, que es la Carta Magna, Juan Sin Tierra, cuando quería establecer mayores tributos, y los varones que le pusieron un freno y le dijeron, sabes que tú no puedes establecer tributos a tu gana y gusto, ¿no? Entonces, para establecer tributos tienes que consultar a los que vamos a pagar los tributos. Básicamente esa es la lógica, ¿no? De aquello tenemos estos antecedentes, aparte de la Carta Magna que debería estar acá, que me he olvidado. Tenemos la Petición de Derechos de 1628, la Ley de Derechos de 1689, ¿no? Que básicamente establecían una consigna específica en Europa, ¿no? No hay impuestos sin representación, o el no taxation without representation, ¿no? Que establecía, para que se establezca tributos tenemos que tener representantes que puedan establecer el alcance de los tributos, es decir, diputados, senadores, ¿no? Esa es básicamente la regla, ¿no? Porque nuestros representantes son los únicos que pueden establecer tributos. ¿Por qué? Porque en ellos hemos depositado nuestra soberanía a través de la elección. Ahora, este concepto o este principio, producto de las revueltas anteriores de la Edad Media, se ha arraigado en la costumbre inglesa, ¿no? Ahora bien, cuando se descubre América y la parte del norte de América, lo que es actualmente Estados Unidos, es colonizada por ingleses más que todo, ¿no? Ingleses, irlandeses, ¿no? Que fueron a buscar mejor vida, ¿no? Esa es la lógica, fueron a buscar mejor vida porque ya no querían estar en sus estados. Entonces fueron a instalarse en América del Norte, a diferencia del tema de los españoles, en el caso de América del Sur, que ellos no fueron a buscar mejor vida, en realidad fueron a, podemos decir, saquear, ¿no? Pero su idea no era quedarse en América del Sur, sino volver a Europa. A diferencia de los ingleses que sí pretendían formar un nuevo estado, un nuevo territorio en Norteamérica. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Inglaterra estaba pasando por unas contiendas, ¿no? Según lo que cuenta la historia, con Francia y España. Entonces, para ello requería ingresos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho para las colonias inglesas en Estados Unidos, ha establecido un impuesto al té, un impuesto al timbre, ¿no? Entonces, lo que dijeron los colonos ingleses, claro, ingleses en Estados Unidos, las 13 colonias que lo conocemos, establecieron esa consigna, ¿no? Bueno, o sea, no tenemos ningún representante en el Parlamento inglés para que pueda establecer o para que pueda incrementar los tributos al té, los impuestos al timbre, ¿no? A la utilización de timbres. Entonces, no vamos a pagar los impuestos porque no tenemos representación, ¿no? No hay impuestos sin representación, la consigna. Entonces, de eso devino, obviamente, la revuelta de la independencia, ¿no? Los ingleses decían, no, o sea, es que no es lo mismo, ustedes son colonos, no son ingleses, ustedes están allá, entonces no deberían tener representación. Entonces, producto de aquello, vino la revolución y la independencia de Estados Unidos. Básicamente esa es la regla. Toda esta consigna, todo este antecedente histórico, obviamente, en todas las constituciones del mundo, bueno, básicamente en todas, ¿no? A diferencia de las que tienen tintes socialistas, comunistas, se aplica, ¿no? Solamente se puede crear tributos a través de una ley. Es decir, nuestros representantes a través de una ley pueden crear tributos, ¿no? El no taxation without representation. Muy bien, veamos el contenido, el principio. Bueno, ya que hemos terminado de ver el principio formal, ¿no? Esta parte no se olvide. El principio formal, el principio de legalidad. Ahora veamos el principio material, que es de contenido, ¿no? El principio de capacidad contributiva. Entonces, acá la pregunta es, ¿será lo mismo capacidad contributiva que capacidad económica? Y la respuesta es no. No es lo mismo capacidad contributiva que capacidad económica. Y hay un autor boliviano de un libro interesante, ¿no? De revisar, que es Derecho Tributario de
Alfredo Benítez Rivas, que explica, ¿no? Y además otros textos también que hacen esta diferencia entre capacidad contributiva y capacidad económica. Y pone un ejemplo para poder clarificar esta parte. Dice, ¿no? Dos personas que tienen un ingreso de 10.000 bolivianos, ¿no? La persona A es soltero y vive en casa propia, ¿no? Heredada por sus padres. Gana 10.000 bolivianos. Y tenemos una persona B que tiene un ingreso de 10.000 bolivianos, que tiene 3 hijos y vive en casa alquilada, ¿no? Entonces, ambos podríamos decir que tienen la misma capacidad económica, pero no tienen la misma capacidad contributiva, ¿no? Porque se tienen que establecer las deducciones respectivas para poder identificar si ambos pueden tributar lo mismo, ¿no? Obviamente podemos ver la diferencia en este ejemplo. No es lo mismo capacidad económica que capacidad contributiva. Hay una diferencia. Ahora bien, si bien en la Constitución Política del Estado, como habíamos visto más acá, ¿no? No hay esa diferencia. Obviamente la doctrina y demás nos va a dar a conocer esa diferencia, ¿no? Tributar en función a su capacidad económica, que en realidad debiera ser tributar en función a su capacidad contributiva, ¿no? Muy bien, aclarado lo anterior, ¿qué debemos entender por capacidad contributiva, ¿no? Manifestación de riqueza, ¿no? El legislador, en este caso, nuestros representantes, diputados, senadores, deberían establecer tributos siempre y cuando verifiquen que exista manifestación de riqueza, es decir, establecer tributos donde la riqueza se manifieste, ¿no? Y obviamente a través nuevamente, del avance doctrinal y demás, se han visto 3 tipos de indicadores de la capacidad contributiva, ¿no? Uno, la renta o el ingreso, producto del trabajo, producto de inversión de capital, producto de las utilidades y demás, ¿no? De una empresa. Se demuestra que existe capacidad contributiva, ¿no? Y si hay capacidad contributiva, obviamente también nace la obligación de tributar o de proporcionar al Estado el ingreso para los gastos públicos, ¿no? Entonces acá como ejemplo hemos puesto de renta o ingreso para personas naturales, el RCIVA, ¿no? Para personas jurídicas y para profesionales independientes, el IVA. Patrimonio, ¿no? Hay el indicador económico de capacidad contributiva, también establece que demostrar que tienes patrimonio, que tienes propiedades, bienes inmuebles, vehículos, qué sé yo, a nombre, también va a ser un indicador de capacidad contributiva, ¿no? Entonces, tenemos acá el impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores, el impuesto municipal a la propiedad de vehículos, de bienes inmuebles, ¿no? Y finalmente el consumo, ¿no? Que el consumo también es un indicador de capacidad contributiva, ¿no? Porque no es lo mismo consumir en casa que consumir afuera, no es lo mismo ver una película en casa que ver una película en el cine, no es lo mismo cenar en casa que cenar afuera. Entonces se demuestra de alguna forma a través del consumo que existe una proporción de riqueza que puede ser aportada al Estado. Y tenemos diferentes tipos de impuestos que van a ir dirigidos a este indicador económico, el IVA, el ICE, el ISAE y el impuesto al juego, ¿no? Muy bien. Ahora, el contenido del principio de capacidad contributiva van a ser estos otros principios que le van a dar también forma, le van a dar también contenido, ¿no? El principio de generalidad, el de igualdad, el de proporcionalidad, el de progresividad, el de razonabilidad, el de no confiscatoriedad. Entonces, nuevamente, para contextualizar el trabajo que se les ha dado de la lectura de los impuestos. El impuesto o la sentencia constitucional que va dirigido a la ley municipal tiene que ver más con el principio de legalidad o reserva de ley, es decir, con el principio formal. El Tribunal Constitucional ha verificado que no se ha cumplido con una formalidad para que un gobierno autónomo municipal pueda emitir una ley municipal. Y la otra sentencia constitucional tiene que ver con el principio de capacidad contributiva, ¿no? Tiene que ver con un principio más de contenido, ¿no? Por eso en la sentencia ustedes van a ver que se desarrolla el principio de capacidad contributiva, el principio de igualdad y el principio de no confiscatoriedad, ¿no? Muy bien.
Yo creo que acá nos vamos a quedar, ¿no? La siguiente clase vamos a ver lo que es el principio de capacidad contributiva, lo que ya, bueno, ya lo hemos visto, vamos a ver el contenido del principio de capacidad contributiva, vamos a ver cómo se aplican o cómo ha pretendido aplicar el legislador estos principios a nuestro sistema tributario boliviano. Vamos a ver dos ejemplos de sentencias y vamos a ver otro tipo de principios que también regulan la actividad del Estado, que son relevantes, ¿no? De la Constitución, que están establecidos en la Constitución, que también son límites a la potestad tributaria. Vamos a ver los principios de la política fiscal, vamos a ver una diferencia de principios de capacidad contributiva con principios de gestión o de administración. Vamos a ver lo que es la diferencia entre derecho financiero, fiscal y tributario, que no es lo mismo, ¿no? Y el error que comete el constituyente al momento de establecer estos principios de manera sin discriminar, ¿no? Sin hacer diferencias. Y bueno, vamos a ver esta otra parte también, la siguiente clase, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta que tengan, comentario que quieran hacer? Licenciado, Sí. hago una consulta. Cuando hablamos de principio de capacidad contributiva, nos manifiesta que es, nos señala que es manifestación de riqueza, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo que es la carga de contribuir los gastos públicos y esa carga se impone a los ciudadanos, ¿no es cierto? En este caso, en Bolivia, si bien tenemos ya implantadas lo que son los impuestos como el IVA, el IC, el IHUE y el RCIVA, solamente se aplica a un sector, cuando toda la población sí tiene esa capacidad de contribuir a los gastos públicos. Entonces, ¿por qué no se está aplicando el código tributario y la ley que regula los impuestos a todos los ciudadanos? Porque los gastos públicos solamente son asumidos por aquellos que aportan, pero ¿qué pasa con el resto? Esa es mi pregunta, licenciado. Muy bien, muchas gracias por la pregunta muy pertinente para concluir la clase de hoy. El sistema tributario, la regla de los sistemas tributarios a nivel mundial van dirigidos en esta evolución del principio de capacidad contributiva. Antes había otro tipo de principios que se manejaban, por ejemplo, podríamos señalar a Margaret Thatcher, que establecía, bueno, pues bajo una lógica de que, todos los ciudadanos gozan de ciertos servicios públicos, de ciertos derechos, ¿no? Entonces, como gozan de ciertos derechos, ciertos servicios públicos, lo que tenemos que hacer es dividir cuánta población tenemos, dividir los gastos públicos y que cada ciudadano aporte, ¿no? Obviamente este tipo de tributación no tenía en cuenta que había personas que ganaban más y había personas que ganaban menos, ¿no? Entonces, obviamente, el principio de capacidad contributiva es una evolución respecto a principios o a sistemas tributarios anteriores, ¿no? Nuestro sistema tributario boliviano, a partir de la Constitución Política del Estado y a partir de, como lo hemos visto acá en el artículo 108, establece un contenido material de las leyes que van a regular el sistema, que va a ser el principio de capacidad contributiva, equivocadamente llamado capacidad económica CAP, por lo que hemos explicado, ¿verdad? Ahora, muy bien, yo entiendo que la consulta que haces respecto a por qué algunos tributan, otros no tributan, ¿no? Entonces, a eso tenemos que señalar nuevamente el principio de capacidad contributiva, porque existe un mínimo no imponible. Es decir, no se le puede exigir a una persona que tiene o que simplemente gana para subsistir que pueda aportar al Estado, ¿no? Y esto, en el hipotético caso de que llegue a ocurrir, les voy a poner un ejemplo más, va a traer revueltas, va a traer conflictos. Por ejemplo, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y vicepresidente de ese entonces, Carlos Mesa, se había establecido un impuesto o una regulación al RCIVA para personas que ganaban alrededor de 500 bolivianos, ¿no? Obviamente él decía que se necesitaba más ingresos para el Estado y demás,
y había anunciado una ley que iba a regular este tipo de tributo, impuesto, que iba a ser añadido al área de IVA, ¿no? Entonces, ustedes recordarán la gestión 2003, cuando hubo la revuelta entre policías y militares en la Plaza Murillo. Entonces, los policías obviamente se han levantado y han dicho, no podemos tributar. ¿Por qué? Obviamente existe un mínimo no imponible, ¿no? No se le puede exigir. Entonces, en este caso, el contenido no se le puede exigir a aquellas personas que no demuestran riqueza como tal. Obviamente esto parece justo, parece injusto, y esto también tiene un respaldo constitucional, ¿no? La Constitución Política del Estado tiene una finalidad, en el ámbito tributario, tiene una finalidad redistributiva de la riqueza. Obviamente no todos van a generar riqueza, hay algunos que no van a generar, pero el hecho de que no generen riqueza no significa que no vayan a gozar de los derechos establecidos en la Constitución, porque la Constitución también establece que no puede haber discriminación, no puede haber desigualdad. En otros términos, nuestra Constitución establece el principio de igualdad, ¿no? Y el principio de igualdad tendríamos que entenderlo de diferentes formas. Igualdad en la ley, igualdad ante la aplicación de la ley, igualdad en el ejercicio de los derechos. Entonces, lo que hace el Estado, obviamente, con los ingresos tributarios, específicamente con los ingresos de impuestos, ¿no? IVA, IT, IURS, IVA, va a ser redistribuir, ¿no? Va a ser otorgar a la población en general el ejercicio y goce de todos los derechos. Me refiero al derecho a la educación, salud, vivienda, infraestructura, seguridad interna, seguridad externa, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Estado en realidad con la Constitución. Con los ingresos hace una redistribución de la riqueza. Obviamente, para muchas personas que están en situación económica baja, ¿no? Que no tienen esa manifestación de capacidad contributiva, que tienen un mínimo, por eso existe un mínimo imponible, ¿no? Pero obviamente este sistema tributario, el sistema tributario boliviano que tenemos, va a incurrir en diferentes tipos de desigualdades, va a incurrir en vulneración al principio de generalidad, va a incurrir en vulneración al principio de progresividad. ¿Por qué? Porque tenemos regímenes tributarios, por ejemplo, el régimen simplificado, ¿no? Que establece un mínimo no imponible. Por ejemplo, acá hablamos de vivanderos, artesanos, comerciantes minoristas, ¿no? Que, si mal no recuerdo, el ingreso que tienen que tener anual son 120,000 bolivianos, ¿no? Para la siguiente clase voy a recordar bien estos datos. Pero la idea del régimen simplificado es que van a pagar una tasa bimensual, ¿no? De acuerdo a la categoría que les toque. Pero hay muchos contribuyentes que cuando les correspondería estar en el régimen general, se camuflan dentro del régimen simplificado. Entonces, esto rompe con el esquema del principio de generalidad, del principio de igualdad. Y ahí me parece sí correcto que en este caso ellos tendrían la obligación de tributar en función a su capacidad contributiva, ¿no? Nuestro sistema tributario es de esta forma, ¿no? También podemos ver el tema de los cocaleros que manifiestan capacidad contributiva, ¿no? Sin embargo, por políticas, por leyes políticas emitidas por el gobierno a través de todos los años, ¿no? Todavía no ingresan al régimen general, tienen un tratamiento diferente, tributario diferente, ¿no? Y así podemos poner varios ejemplos, ¿no? Que rompen con el principio de generalidad, que rompen con el principio de igualdad, y lamentablemente nuestro sistema tributario boliviano no es progresivo, es más bien regresivo, ¿no? Porque a medida que ganas más, eh, no se incrementa tanto el impuesto, porque nuestra principal fuente de ingresos en tema tributario y tema de impuestos, de acuerdo al presupuesto general del Estado, al Ministerio de Economía, va a ser el IVA, ¿no? El IVA es el principal impuesto que tenemos en Bolivia. Pero en el caso del IVA, por ejemplo, no es lo mismo para una persona que gana 10,000 bolivianos comprarse un televisor de 5,000, no va a tener la misma incidencia, ¿no? Económica para una persona que gana 20,000 bolivianos, ¿no? Pero a medida que ganas más, el impuesto al consumo, a veces para una persona que gana más, bueno, se disminuye, ¿no? A eso nos referimos con un impuesto regresivo. Bueno, entonces lo que teníamos que ver, obviamente, es, esto es en teoría, ¿no? Esto es en teoría, en esquemas, es bien bonito todo, pero obviamente en la práctica no necesariamente sucede, ¿no? Entonces, tal vez alguien tiene alguna consulta más. Hola, doctor.
¿Cómo está, compañero William? Doctor, eh, una consulta, doctor. Si bien las sentencias que están en la constitucionales en la plataforma, bueno, como una tal vez sugerencia nos daba las páginas de, digamos, para que nosotros podemos ir viendo el contenido, digamos. O sea, lo que quisiera, doctor, saber es cómo está estructurada una sentencia constitucional, doctor. Ah, ya. Posiblemente podamos tener una mejor comprensión, porque eh, así, sinceramente, bueno, va a ser primera vez que, bueno, y que a pesar que el Estado ya dando una lectura, pero para que pueda tener una comprensión mejor, tal vez, doctor, por favor. Claro, claro que sí. Y esto es sumamente pertinente para que ustedes puedan leer y entender, ¿no? Gracias por la pregunta, William. El tema es el siguiente, ¿no? La estructura de la sentencia constitucional, básicamente, hay dos partes, ¿no? Bueno, podría haber incluso hasta tres partes. En conflicto, ¿no? A eso me refiero, tres partes en conflicto. Lo que estamos viendo en el tema de las sentencias es lo siguiente, ¿no? El Tribunal Constitucional va a emitir un criterio respecto a si una ley es conforme a la Constitución Política del Estado o no es conforme a la Constitución Política del Estado. En el tema tributario vemos los dos principios, el principio de legalidad y el principio de capacidad constitutiva, ¿no? Entonces, primero, tienen ustedes un recurso contra tributos y una acción de inconstitucionalidad concreta, que son, en esencia, son diferentes, tienen un procedimiento diferente, pero en forma son diferentes, pero en el fondo llegan a ser lo mismo, porque van a controlar, van a verificar que la ley como tal esté acorde a la Constitución, ¿no? Eso no se olvida. Lo que están viendo ustedes en las dos sentencias es verificar. Hay una persona, en este caso, en el caso de los recursos contra tributos, los concejales del gobierno municipal de La Paz están reclamando, están interponiendo un recurso contra tributos respecto a una ley municipal. Obviamente tenemos que aquí ver un tema político, sí, digamos, podríamos ver, no interesa qué partidos sean, pero obviamente los concejales dicen, bueno, esta normativa, esta ley municipal es contrario a la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, acá ustedes van a ver antecedentes con relevancia jurídica. Estos antecedentes con relevancia jurídica básicamente es la relación de hechos, ¿no? Por un lado, ¿qué ley, hechos que motivan el recurso, dice, ¿no? ¿Qué ley se está colocando en discusión, ¿no? Por un lado, ¿qué ley se está colocando en discusión? Y van a desarrollar el contenido de la ley, ¿no? Ahora, hay autoridades recurridas, ¿no? Es decir, ¿a qué se refiere con esto? Hay alguien específico que está reclamando la inconstitucionalidad de la ley y obviamente si está reclamando, tiene la obligación de argumentar por qué la ley sujeto a revisión es inconstitucional. Después están las autoridades recurridas, es decir, ¿quién se va a defender respecto a la ley? Es decir, el que ha creado la ley tendría que defenderse, ¿no? En este caso el Consejo Municipal, ¿no? Entonces ellos van a ver también acá cuáles son los argumentos del Consejo Municipal para defender la ley que han creado y por qué la ley no es contraria a la Constitución. Acá van a haber hechos que motivan el recurso. Nuevamente, son argumentos, ¿no? A veces es un poco reiterativo. Y hechos que motivan el recurso, nuevamente, ¿no? Tenemos dos partes, entonces, ¿no? Primero, los argumentos del que reclama y la defensa, ¿no? Obviamente, en función de estas dos partes, lo que va a hacer el Tribunal Constitucional, a partir, ¿no? Conclusiones, acá lo que llega a las conclusiones, lo que va a hacer es, después de verificar el argumento del que reclama, la defensa del que ha emitido la ley, la normativa, ¿no? Va a ingresar a verificar en fundamentos jurídicos del fallo. Esta parte ya es la parte importante. Por eso les pido que lean a partir por lo menos en esta sentencia de la página 17, porque para abajo ya viene la fundamentación del tribunal
constitucional, y acá ya va a explicar, ¿no? Primero, naturaleza jurídica de los recursos contra tributos, que también es interesante que lo vean, y es corto además, ¿no? Legitimación activa, ¿quién puede activar? Legitimación pasiva, ¿en contra de quién se puede activar este recurso contra tributos? Y acá ya va a ingresar, a ver, normativa constitucional, marco normativo constitucional, y la legal para la emisión de una ley de creación o modificación de impuestos, ¿no? Pues acá ya va a explicar, ¿no? Acá ya explica por qué la ley es constitucional o no es constitucional, ¿no? Entonces, ese es el esquema. Lo mismo pasa, bueno, acá análisis del caso concreto, ya va a ingresar a ver, ¿no? Ese es el esquema, básicamente. Entonces, tenemos dos partes, ¿no? Una parte que reclama, otra parte que se defiende, y el razonamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Y acá hay el por tanto la decisión. Lo mismo para esta otra sentencia constitucional, pero como es más extensa, 41 páginas, les había pedido que lean ya desde la página 23, ¿no? Así van a leer la mitad de la sentencia. Obviamente, si no queda claro todavía, pero podrían leer los antecedentes y demás, que también es interesante leer para comprender, ¿no? Pero las preguntas son específicas, ¿no? Para los foros, es ¿por qué la sentencia constitucional? ¿No? ¿Cuáles son los motivos de la sentencia constitucional para declarar inconstitucional tal ley? ¿No? Para los dos es lo mismo. Bueno, entonces espero haber aclarado la duda del compañero. ¿Alguna otra consulta que tengan? Muy bien, entonces les agradezco mucho su atención. En la siguiente clase nos vamos a conectar a la misma hora. Hasta luego. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, compañeros, colegas.